son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7, y va a la perdición. Hermanos, tremendo, pero todo esto lo vamos a descifrar en este video. Como sabemos, las 7 cabezas de la bestia son 7 reyes, que son 7 poderes políticos del Imperio Romano. Estos 7 reyes son reyes, cónsules, decemviros, dictadores, triunviratos, césares o emperadores, y por último, el Pontifex Maximus o Papa. Entonces, los 5 reyes que ya habían caído cuando el apóstol Juan escribió el Apocalipsis, es decir, en su tiempo presente, fueron los reyes, los cónsules, los decemviros, los dictadores y los triunviratos. Entonces, el poder político o rey que es o que está vigente en el momento cuando el apóstol Juan está escribiendo su carta del Apocalipsis era el 6º rey, que es el César o emperador. Sin embargo, ese poder político solamente dura hasta el año 476 después de Cristo, cuando colapsa el Imperio Romano. Entonces ahí tenemos que el último César o emperador era el César Rómulo Augustulo, quien fue depuesto por el general bárbaro Odoacro. Entonces ahí es cuando finaliza el 6º rey, ahí es cuando cae el 6º rey, pero cae en el futuro. En el momento presente del apóstol Juan, 5 reyes habían caído. El 6º rey cae en el año 476 después de Cristo. Tremendo, hermanos. Entonces, lo que habíamos dicho en videos pasados es que el Imperio Romano pagano deja de existir, la bestia no es, a partir del año 476 después de Cristo hasta el año 538 después de Cristo. Entonces, habíamos dicho que durante ese breve periodo de tiempo se formaba o se formó una entidad política conocida como el Exarcado de Ravenna, y que duraría breve tiempo, es decir, hasta el año 538. Entonces, ese sería el 7º rey, el cual duraría breve tiempo. Y luego, a partir del año 538 después de Cristo, vendría el 8º rey, que sería ahora el Papa de Roma, quien sería coronado ahora por el emperador Justiniano de Oriente en el año 538, como rey absoluto de todas las iglesias. En ese momento entonces, los moradores de la tierra quedarían maravillados con la pomposidad del Papa de Roma y terminarían adorándolo como si fuera Dios, por supuesto, por decreto de Estado. Sin embargo, esta profecía, que la interpretábamos de esa manera, como les acabé de explicar, tiene ciertos inconvenientes que, bueno, hermanos, estábamos como que, ¿qué pasa ahí? El primero es que el apóstol Juan dice que el periodo de la bestia que no es, pues es cuando él está escribiendo el Apocalipsis, él está hablando en tiempo presente. Es decir, que tenemos que enmarcarnos en el año 95 y 96. Ese sería el momento en el que la bestia no es. Y eso no coincide con el periodo que va del año 476 después de Cristo al año 538 después de Cristo, cuando nosotros habíamos dicho que la bestia no es. Es decir, que lo que nosotros habíamos explicado como el momento en que el Imperio Romano se había extinguido, no es del todo el periodo en el que la bestia no es. El segundo punto es que el periodo del Exarcado de Ravenna ni siquiera coincide
con el periodo en el que el Imperio Romano dejó de existir, es decir, en el que la bestia no es. La mayoría de historiadores dicen que el Exarcado de Ravenna se formó a partir del año 700 después de Cristo, mientras que el Imperio Romano dejó de existir entre el año 476 y 538 después de Cristo. Aun y si uno dijera que los historiadores cambiaron la historia como frecuentemente ocurre, miramos que el Exarcado de Ravenna igual debió haber surgido mientras el apóstol Juan estaba escribiendo el Apocalipsis, es decir, entre los años 95 y 96, porque él está hablando en tiempo presente, él está diciendo que la bestia no es. Es decir, hermanos, que si el apóstol Juan se hubiera referido al Exarcado de Ravenna, debió profetizar en futuro. Él no debió decir que la bestia no es, debió decir que la bestia será, si se hubiera referido al Exarcado de Ravenna. Pero vemos que él habla particularmente en tiempo presente para referirse a la bestia que no es. Entonces es un punto interesante, porque si nosotros quisiéramos saber cuál es esa bestia que no es, tenemos que mirar específicamente lo que ocurre mientras el apóstol Juan está vivo. Específicamente, por ejemplo, lo que está pasando entre los años 95 y 96 después de Cristo. Entonces, hermanos, este es un punto contundente, porque nosotros vemos, por ejemplo, al pastor Alducin diciendo que el anticristo será un líder islámico, por ejemplo, que muchas veces él dice eso. Sin embargo, el Islam no existía antes que el apóstol Juan fuera encarcelado en la isla de Patmos. Es decir, que el anticristo islámico no está cumpliendo tampoco con las condiciones descritas por el apóstol Juan, en donde él dice que la bestia era, no es y será. Lo vemos, hermanos. Es decir, que la bestia es un poder político que perdura por muchísimo tiempo en la historia mundial. Y generalmente los evangélicos te hablan del anticristo como un líder futuro. Pero ojo, el apóstol Juan no habla del anticristo solo como algo futuro, sino también como algo pasado y como algo que en el presente dejó de ser. Entonces, si el anticristo fuera islámico, el apóstol Juan debió haber dicho algo como que la bestia será y ya. Porque no olvidemos que el Islam apareció en la escena mundial en el año 620 después de Cristo, o sea, en el futuro, mucho tiempo después de que el apóstol Juan escribiera el Apocalipsis. Asimismo, el falso profeta Armando Alducin dice que el anticristo será asirio, que ya viene, que está que aparece. Pero no olvidemos que el imperio asirio colapsó alrededor del año 750 a.C., por lo cual, a lo mucho, si el apóstol Juan estuviera hablando de un anticristo asirio, debió haberse referido a la bestia como la bestia que era, simplemente así, una bestia que surgió en el pasado, pero que ya no existe. Y pudiera también decir que la bestia no es en tiempo presente, porque ya dejó de existir, pero está como difícil que diga que la bestia será, porque por ningún lado vemos que se esté formando un imperio asirio. Es decir, hermanos, y aún si nosotros quisiéramos tolerar la idea de que el anticristo asirio cumple esas tres condiciones de existir en el pasado, en el presente y en el futuro, miremos que el apóstol Juan tiene más requisitos que se deben cumplir para que encaje en la profecía del anticristo. Y es en donde él dice que la bestia tiene 7 cabezas. Primero dice que son 7 montes donde se asienta la mujer. Como sabemos, esa mujer es la Iglesia Católica, la gran ramera. Y esos 7 montes son las 7 colinas de Roma. Leamos en Apocalipsis 17, versículo 9. Esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Hermanos, no hay manera
de que un anticristo islámico, turco o asirio cumpla con esta profecía. Pero es que es imposible, ¿verdad, hermanos? Porque la Iglesia Católica está sentada en Roma y Roma tiene 7 colinas. Y entonces nos dice que esas 7 colinas son también 7 reyes. Así que realmente es imposible que esto lo cumpla un líder islámico, turco o asirio. Pero esto va aún más lejos. Esos 7 reyes, nos dice el apóstol Juan, que 5 ya han caído al momento en que él escribe el Apocalipsis. Que uno es decir, que un rey gobierna en el momento en que él está escribiendo el Apocalipsis. Y en este caso, ni el imperio asirio ni el imperio islámico tuvieron poder político cuando el apóstol Juan estaba preso en la isla de Patmos escribiendo el Apocalipsis. Así que ahí tenemos un problema tremendo para tragarnos la idea de que el anticristo es asirio, turco o tal vez judío, como lo quieras llamar, de cualquier denominación que no sea romano. El anticristo está en Europa, ahí donde están los 7 montes, que son las 7 cabezas de la bestia. Hermanos, entonces son 2 profecías que desbaratan de inmediato cualquier intento de inventarse un anticristo que no esté en Roma y que por tanto no sea el Papa de Roma. Es impresionante. No hay ninguna forma o manera de que algún poder mundano que quiera hacerse pasar como anticristo cumpla con todas esas condiciones al mismo tiempo. Es decir, el anticristo verdadero cumple con todo y no hay ningún otro anticristo que se quiera hacer pasar como anticristo que pueda cumplir con todo. Ni el anticristo islámico, ni el anticristo asirio, ni el anticristo judío, ni turco, como quieras inventártelo, no es posible. El único que casa con todas las características descritas por el apóstol Juan es el Papa de Roma. Es indudable, hermanos. Miremos este asunto porque es muy claro. El anticristo no puede ser nada más un poder futuro, como nos lo vienen predicando los falsos profetas evangélicos. El apóstol Juan nos deja bien claro que la bestia, que es el mismo anticristo, ha sido un imperio que ha tenido poder en el pasado, en el presente y en el futuro. Es de locos. El apóstol Juan, ahí en el año 95 después de Cristo, nos dice que de esas 7 cabezas de la bestia, que son 7 reyes, 5 ya habían caído. Y al tiempo presente, dice el apóstol Juan, dice que la bestia no es, sin embargo, uno de los 7 reyes de la bestia gobernaba en tiempo presente. Es decir, un rey es. Hermanos, entonces es recontra, hiper, mega irrefutable que el anticristo es el Papa de Roma. Y eso que no hemos mirado el tema de que el título papal de Vicarius Filii Dei te da 666 cuando le asignas valores numéricos a las letras de Vicarius Filii Dei en latín. Pero volviendo al tema, cuando el apóstol Juan escribe el Apocalipsis en el año 95 después de Cristo, de nuevo, él declara que ya habían caído 5 reyes que son parte de las 7 cabezas de la bestia. Sin embargo, dice que uno es decir, uno de esos reyes, que sería el 6º, estaba gobernando en el tiempo presente. Que alguien me muestre qué rey del imperio asirio o islámico o turco